Queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos hoy domingo en la liturgia celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Tuvimos el 25 de diciembre la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y es justo, y así lo ve la Iglesia, el que no solo contemplemos el misterio de la Encarnación, sino también que ese misterio se da en una familia concreta, formada por San José, por la Santísima Virgen María. Por eso la Iglesia, el domingo posterior al día de la Natividad, celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y el Evangelio de hoy trae elementos muy bellos, y yo quiero pues hacer también en torno al Evangelio y a la primera lectura del libro del Eclesiástico, pues una reflexión sobre la familia. Sor Lucía de Fátima, una de las tres videntes de los pastorcitos de Fátima, escribió en una ocasión una carta a un cardenal italiano, donde le decía que la lucha final entre Jesucristo y Satanás será una lucha del demonio contra la familia y contra el matrimonio. Y eso es lo que estamos viendo, queridos hermanos, en el mundo de hoy. Es impresionante ver cómo la institución de la familia viene duramente atacada. Y vemos cosas tremendas, cosas muy dolorosas que los gobiernos pretenden en muchos lugares del mundo. Pretenden que los hijos no son de sus padres, del papá y la mamá, sino que los hijos son del Estado, es decir, que es el Estado a través de la educación, entre comillas, quienes pretenden educar a los niños. Y se va socavando la institución familiar, les va metiendo mucha basura en la cabeza a los niños y a los jóvenes. Y no solamente los gobiernos, sino también los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de las películas, las series de televisión. Poco a poco les van metiendo a los niños un poco de ideas que van contrarias a lo que significa la familia. Me ponía a pensar en que Dios, que ha creado todo de la nada, que ha creado todo con su palabra, también hubiera podido hacer que la llegada del Mesías, del Redentor, pues se hubiera dado de otra forma, de otra manera. Si es Dios, pues no tiene límites, y por lo tanto Dios, si hubiera querido, pues saber, pensemos en algo, ¿no? Que Jesús hubiera llegado, así como ascendió al cielo, que los discípulos lo vieron subir al cielo y que también lo esperamos en la segunda venida, que vendrá glorificado, vendrá para el juicio de las naciones. También pues hubiera podido aparecer así en el mundo, haber llegado con un acontecimiento pues espectacular, notorio para todo el mundo, y haber dicho, bueno, yo soy el Mesías, aquí estoy, he venido a salvarlos. Y hubiera podido ser así, ¿por qué no? Sin embargo, Dios quiso tener una familia, se encarnó, se hizo hombre, se hizo igual a nosotros en todo, nos dice la palabra del Señor, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y quiso tener una familia. Dios en su proyecto quiso que el niño Jesús naciera en una familia. Y en una familia constituida por un hombre y una mujer. No por dos hombres, no por dos mujeres. Voy a decir cosas que pueden parecer tontas, pero que tienen sentido. Pensemos que Dios hubiera dicho, bueno, pues mi hijo que crezca en una familia conformada por dos hombres, porque serán fuertes, los hombres son más fuertes, somos más fuertes físicamente, generalmente. Entonces que mi hijo Jesús esté en una familia compuesta por dos hombres. Compuesta por dos hombres para que lo protejan de todos los peligros. Estoy diciendo una tontería. ¿Por qué? Porque dos hombres no pueden generar vida. No pueden fecundar como un hombre puede fecundar a una mujer, como un hombre puede unir su espermatozoide y una mujer con su óvulo se unen
y generan una vida humana, una vida en la que a esa vida biológica Dios le infunde un alma. Pues los hombres no lo pueden hacer. Y entonces, si Dios hubiera dicho, bueno, que mi hijo esté protegido de todos los peligros con 2 hombres fuertes en casa, o pensemos que mi hijo viva en una casa con 2 mujeres. Primero, 2 mujeres tampoco pueden generar la vida biológica. Y entonces, pues que esté en medio de 2 mujeres porque así no va a ser violento, porque los hombres son muy primarios, porque los hombres a veces son así toscos, bruscos. Pues qué mejor que 2 mujeres que llenas de ternura, una más que la otra, o las 2 con toda esa hermosura y con toda esa ternura que pueden tener las mujeres, pues van a hacer crecer a este niño pues con una gran sensibilidad, con una gran ternura hacia los demás. Pues no, Dios quiso, y como lo dice el libro del Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios quiso que tuvieran una familia. Es más, Dios hubiera podido darle toda la fuerza y toda la gracia, la Virgen María llena de gracia, pero aquí me refiero a otra forma, ¿no?, de expresión. Pensemos que Dios hubiera podido decir, bueno, no necesitamos del varón. Al fin y al cabo, pues el niño va a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. De hecho, la Virgen María dice al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra, la fuerza del Altísimo, el Espíritu, te cubrirá el Altísimo con su sombra, porque el que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Pero Dios hubiera podido también decir, bueno, pero es que mi hijo no necesita un hombre en su casa, no necesita un padre, no es necesario, solamente la madre, y ya la madre, pues yo le daré todas las condiciones para que a ese niño pues no le falte nada. Y entonces, no, Dios quiso que tuviera un padre y una madre. Miren esto tan tremendo. Esto tan tremendo, ¿por qué? Porque muchas personas que estarán viendo esto podrían pensar, bueno, pero es que una madre también puede criar sola a un hijo. Y claro que sí, y hay unas que lo hacen muy bien. Pero sin embargo, siempre quedan ausencias, carencias, heridas en el corazón. Es así, hermanos, aunque no lo creamos. Hay mujeres que por muchas situaciones, circunstancias, se pueden haber enamorado de alguien y bueno, pues se dejaron llevar por el momento, tuvieron un hijo y después el hombre dice, no, yo no quiero hacerme responsable, yo no voy a reconocer a este hijo o yo no quiero complicarme la vida, arréglate tú la situación o tienes que abortar, ¿por qué no abortas? Pasan este tipo de cosas. Y entonces, claro, podríamos decir, a ver, por un lado, qué valientes las mujeres que ante una situación de esas, de vulnerabilidad, pues prefieren ir adelante y no abortan. Bien, por ese lado bien, pero por el otro lado también niños que crecen con muchas cosas, con muchas ausencias de una figura paterna. Y podría así enumerar muchas otras cosas, muchas otras realidades. A ver, con esto no quiere decir que entonces un niño que tiene a su padre en casa, físicamente presente, entonces sea un niño que no tenga heridas o que esa figura paterna o materna, no importa la situación, pero que la figura presente del padre y la madre puedan garantizar al niño pues su desarrollo emocional y podamos decir que entonces solamente porque en una familia está el padre y la madre, pues sencillamente el niño va a crecer sin ninguna herida, sin ningún dolor. ¿Por qué? Porque también pueden existir padres presentes, pero que al final están ausentes porque o se han metido tanto en el trabajo, o porque son tan descuidados, o porque tienen a su familia, pero prefieren estar con los amigos de parranda y dejar a sus hijos en casa, no estar con ellos, no dedicarles tiempo, o ser personas autoritarias, personas maltratadoras. Bueno, es decir, el tema es muy complejo, no podemos aquí hacer una generalización, y seguramente también madres que han tenido que sacar sus hijos adelante solas, seguramente
también muchas han intentado hacerlo lo mejor posible y asumir el rol de padre y madre con toda la buena intención, pero sin embargo quedan ahí heridas. Incluso sabemos, hermanos, que a veces hay heridas que las personas las llevan desde el vientre materno, porque un bebé, sabemos también, percibe desde el vientre materno si es acogido, por ejemplo, cuando una pareja, enamorados, un matrimonio, piensan tener un bebé, están abiertos a la vida y entonces cuando tienen la noticia del embarazo, pues hay un gran gozo, una gran alegría, no hay ningún sobresalto porque son personas que han preparado entonces este bebé ya desde el vientre materno, es un bebé deseado y entonces pues sus padres están atentos en cómo va creciendo en la barriguita de la mamá y el padre está ahí y besa la pancita de la mamá y pone la oreja para escuchar a su hijo y tiene toda la ilusión y le preparan la habitación y bueno, todas esas cosas. Pero cuando es un bebé que, a ver, que no es deseado porque no estaban las personas pensando en tenerlo y entonces simplemente se dejaron llevar por el momento, pues viene todo eso, ¿no? La angustia. ¿Cómo se lo diré a mis padres en el caso de la gente que no está casada? ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? ¿Cómo cómo van a reaccionar? Quizás me van a echar de mi casa o me van a decir no lo puedes tener aquí o el padre del bebé no lo va a rechazar y cuando lo rechaza entonces viene toda la angustia de la madre, ¿qué voy a hacer sola? ¿Cómo voy a salir adelante? Bueno, tantas realidades tan tremendas donde nos damos cuenta que los pecados de los adultos influyen y tienen unos efectos y unas consecuencias también en los niños. Tantos niños con tantos dolores, con tantas heridas, con tantas tristezas. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo es importante la institución familiar, la institución de la familia. Eh, Daría pie para muchas cosas porque el tema es bastante largo, pero quiero pues también tomar otros elementos. Hoy en la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico nos dice de la importancia de respetar a nuestros padres, al padre y a la madre. Recordemos que es un mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. Y entonces en la lectura de hoy decía que tienes que tratar bien a tus padres, aunque ya cuando tu padre esté anciano, tu madre esté anciana, pues ya utiliza una expresión chochear, ¿no? La palabra en el libro del Eclesiástico, la traducción como de chochear, como o cuando decimos coloquialmente, está ya chocho, ¿no? Es una persona chocha. Porque a veces es como pensar que los ancianos, cuando son ancianos, van perdiendo capacidad cognitiva. Ya muchas veces no son tan conscientes de muchas cosas, se vuelven un poco como los niños. No todas las personas llegan a la edad, a la tercera edad, a la ancianidad, no todas las personas llegan con las mismas capacidades. Ahí nos encontramos con personas de 80 años, de más de 80 años, con una cabeza muy bien puesta, es decir, con muy conscientes de todo lo que pasa, pero otras personas pues van perdiendo esas capacidades y entonces son personas que te repiten la misma historia cientos de veces, te la cuentan y vuelven y te la cuentan, o a veces se vuelven caprichosos, entonces tienen ideas fijas, y ahí nos tenemos que armar de mucha paciencia con el padre, con la madre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay que llevar al papá o a la mamá a una cita médica y entonces el hijo pues tiene el tiempo como un poco medido porque tiene que hacer otras cosas y le dice, bueno mamá, vístete pues, organízate para ir al médico y la mamá ya le tiemblan las manos, ya no es capaz de botonarse bien la blusa y entonces el hijo la regaña y le dice, pero es que muévase, que nos tenemos que ir ya y le grita, pierde la paciencia. En eso tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que crecer muchísimo, hermanos. Porque no podemos olvidar que cuando somos pequeños, cuántas veces una madre, un padre, aquí generalmente las madres, pero también hay padres que son así, que son muy buenos. Y por ejemplo, cuántas veces cuando estuvimos enfermos, el papá o la mamá estuvo ahí toda la noche levantado sin dormir, porque tenías fiebre, porque no podías dormir o porque estabas llorando, bueno, por tantas cosas y están ahí dando lo mejor, dando lo mejor. Y muchas veces una madre, un padre piensan primero en que coman sus hijos que comer ellos y están atentos a un poco de cosas, un tantos desvelos, pero cuando pasan los años entonces
crecemos y se nos olvida eso. Y a veces también nos, nos podemos sentir avergonzados porque pasan muchas de esas cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ese papá o en esa mamá que no tuvo la posibilidad de estudiar como estudiamos nosotros, de ir a la universidad, de tener una buena formación o porque ya con los años han perdido capacidades. Y entonces de pronto un día tengo unos amigos que voy a invitar a casa, van a venir a mi casa a visitarme y me incomodo si sale mi madre por ahí o sale mi padre y entonces comienzo a pensar, "Ah, ahora quién sabe qué tontería ir a decir". Entonces como que no sé, alguno le dirá, bueno, yo voy a estar con mis amigos, no vayas a salir por ahí o algo, si me necesitas me llamas, pero no te vayas a meter por allá. Estoy poniendo así ejemplos que se me pueden venir a la mente. Y entonces ahí tantas veces podemos fallar. Aquí en España, por ejemplo, yo lo veo más aquí en Europa, más que en América Latina, aunque en América Latina también puede pasar, pero aquí pasa mucho. Están las famosas residencias. Aquí en España le llaman residencias como a los hogares de ancianos, ¿no? En otras partes se les podrá llamar asilos, ancianatos. Aquí le llaman, perdón, aquí le llaman residencia. Y hay familias que llevan a sus padres allí, a aquellos lugares, a vivir, los llevan a vivir en estos lugares. Y claro, son lugares generalmente muy bien adecuados, unas estructuras, planta física muy buena, con jardines, tienen todo el día atención médica de enfermeros, es decir, están bien monitoreados, les hacen actividades como para ayudarles a que no vayan perdiendo capacidad mental, si alguno tiene alguna forma de Alzheimer. Es decir, que podemos decir que hay un grupo de personas, un equipo interdisciplinario, que hace que en muchos aspectos de la vida de estas personas, pues podrían estar bien. Y yo no quiero generalizar aquí tampoco porque seguramente hay casos concretos, particulares, donde un hijo que es hijo único o de pronto un hijo que sus hermanos están lejos o qué sé yo, o una persona que también, aunque sea el hijo, puede estar enfermo y el poder cuidar a la madre o al padre sea un poco más complicado, no encuentra una persona de confianza que haga bien el trabajo de cuidar a su padre o a su madre o de estar allí todas las horas. Bueno, en fin, y entonces toman la decisión de llevarle a esos lugares. Por eso decía, no generalizo, porque habrán personas que lo hacen y lo hacen con delicadeza y aunque los lleven para allí van a estar atentos, los van a visitar, pero también hay casos que los conozco de personas que simplemente se lavan las manos porque, a ver, porque es que yo no quiero complicarme la vida, la persona que viene a estar en casa a trabajar, trabaja en el día pero no consigo a nadie por la noche y entonces a mi madre hay que cambiarle el pañal, es que toda la noche se queja, es que no deja dormir, bueno, todas esas cosas y entonces pues mejor está ya, pues le pagamos para que hagan eso y la cuiden, pero nosotros nos quitamos esa responsabilidad y no nos damos cuenta que a veces estas personitas las sacamos como de su entorno, ¿no? Nosotros también con los años nos vamos volviendo personas que amamos nuestro espacio, nos gusta estar en nuestro lugar. Entonces, por ejemplo, a veces una madre, incluso a veces un hijo le dice, vente a vivir con nosotros y no quiere porque siente que pierde independencia, que no está lo mismo estar con la nuera, estar con los yernos, entonces prefiere estar en casa y de pronto allí está en casa y está tranquila, tiene su espacio, lo suyo, pero claro, la sacamos de ese lugar o lo sacamos de ese lugar y lo llevamos a otro lugar donde incluso a veces puede estar con otras personas que están todo el día ahí, sentados en una silla y se duermen y entonces como que el otro se deprime solamente con ver que los otros están ahí, que casi ni hablan, el uno que está más sordo, el otro que, bueno, entonces, todas esas cosas son complicadas, hermanos. Y a veces nos falta tacto y a veces los llevan a esos lugares y también los van olvidando. A veces dejan pasar muchos días sin ir a visitarlos. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas sobre eso, pero hoy, en el Día de la Sagrada Familia, qué bueno que nosotros pensemos en esos seres queridos que tenemos. Y bueno, también existe la posibilidad de que no todos hayan o hayamos tenido, pues, unas familias integradas, unas familias donde no haya heridas en el corazón. Quizás también alguien que esté viendo este vídeo podría decir, bueno, pero es que
Yo tengo realidades muy difíciles, a mí me cuesta mucho perdonar a mi madre, a mí me cuesta perdonar a mi padre, es que mi padre hizo muchas cosas, es que se ha comportado muy mal. Y claro, no es fácil porque todos tenemos una historia y no nos podemos desligar de eso. Y entonces, pues claro, hay que hacer procesos internos también con la oración, con procesos de perdón, porque no es fácil tampoco de pronto pues olvidar cosas que te hicieron, cosas de niño que tienes ahí, que te marcaron y entonces te cuesta, ¿no? Pero hay que pedir al Señor también la gracia. No es fácil seguramente, pero hay que pedir al Señor la gracia de poder hacerlo, porque el Señor nos pide honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y hoy también en el Evangelio quiero hacer énfasis en una cosa importante. En el Evangelio el anciano Simeón toma al niño Jesús cuando lo llevan y lo presentan en el templo. Toma al niño Jesús en sus brazos, es el Evangelio de Lucas. Y entonces él dice, había recibido una inspiración del Espíritu Santo, el Señor le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Entonces reconoce al niño, lo ve y siente el Espíritu Santo, le muestra, ¿no? Le inspira y entonces toma al niño Jesús en los brazos y dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y luego se dirige a la Virgen María, bendice a la Virgen María, a San José, y luego le dice a la Virgen María, este niño será puesto en alto, será como una bandera discutida, para que muchos en Israel caigan y se levanten, porque él pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Y claro, hermanos, es que Jesús no nos puede dejar a nosotros indiferentes. O a Jesús lo acoges en tu corazón o lo rechazas, porque las medias tintas no se pueden con Jesús. Jesús mismo dice claramente en el libro del Apocalipsis, o frío o caliente, porque tibios los vomitaré de mi boca. Es que es tremendo. Nosotros o somos fríos o somos calientes, es decir, o acogemos a Cristo o no lo acogemos, pero al Señor no le gusta la mediocridad, al Señor no le gusta la tibieza. Una vez escuchaba a un cantante mexicano que se llama Martín Valverde y decía una cosa muy jocosa, pero interesante. Y decía, hablando sobre la gente tibia, que no son fríos ni calientes, y que el Señor dice eso, que les acabo de decir. Entonces él jocosamente decía, es que a los tibios ni siquiera el diablo los contrata. Qué fuerte, pero es verdad. Es decir, el demonio, a esos que les gusta hacer el mal y que eso se les sirve en sus servidores. Pero claro, que el que es tibio, pues ni siquiera el demonio se interesa por él. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor la gracia de ser radicales en la palabra, en acoger la palabra del Señor. Y bueno, Simeón le dice a la Virgen María, a ti una espada te atravesará el alma. El niño Jesús fue perseguido desde pequeño. Herodes quiere matar al niño, por eso tienen que escapar a Egipto, para que nos demos cuenta que no fue fácil la vida de la Sagrada Familia. No es que la Virgen María haya dicho, bueno, pero ya Dios se encargará de protegernos, Dios Padre, porque si Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y va a reinar por los siglos de los siglos, pues nadie le podrá hacer daño. Entonces, ¿por qué nos vamos a tener que esconder? Vamos a ser capaces de derrotar a todos los que se nos vengan al frente. Y no, resulta que no. La Virgen María y San José, como seres humanos que amaban a su Hijo profundamente, tuvieron miedo de que le pudieran hacer daño al niño Jesús y huyeron a Egipto. Entonces ahí también se nos muestra toda esa realidad de fragilidad que experimenta una familia por el amor que tenemos unos por otros en el seno de nuestra familia. Y termino esta reflexión precisamente diciendo una cosa. Es de risa, no sabemos si reír o llorar, cuando la sociedad moderna, la sociedad en que vivimos, nos dice todo el tiempo, libertad de expresión, viva la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, los que la proclaman a grandes voces, son los que te mandan a callar, son los que no toleran que tú digas una cosa diferente a lo que ellos piensan. Entonces ellos dicen, sí al aborto legal, sí a la eutanasia, sí a las uniones homosexuales, todo sí, porque estamos en un mundo libre. Pero cuando alguien dice una cosa contraria porque tiene sus convicciones religiosas,
porque está convencido de que no corresponde al plan de Dios y defiende la familia y no está de acuerdo con el aborto y considera que la homosexualidad no corresponde al plan de Dios y que la eutanasia es un pecado porque Dios es el dueño de la vida, cuando aparecen esas personas o aparecemos, entonces nos quieren callar y nos dicen: usted cállese, usted métase a la sacristía, usted celebre o haga lo que usted hace allá con la puerta cerrada con los suyos. Ustedes no tienen nada que decirle al mundo de hoy. Pues sí, qué curioso que aquellos que están diciendo todo el tiempo viva la libertad de expresión, pues viva la libertad de expresión de ellos, porque cuando otro le dice una cosa contraria le quieren tapar la boca. Pues no, hermanos, no nos van a tapar la boca, porque nosotros hablamos la palabra del Señor, y la palabra del Señor hace que cuando nosotros somos radicales en el anuncio del Evangelio, pues tengamos enemigos que nos quieran matar, que nos quieran quitar del medio, que nos quieran callar, pero nadie nos va a callar. Por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, por decir la verdad. Por eso se la cortaron. Y por eso tantos mártires en la historia de la iglesia, por ser fieles a la palabra y a los mandamientos del Señor. En estos días veía una noticia de Estados Unidos. Tres hombres que viven juntos. Tres hombres. Tienen 2 hijos. Obviamente, como no pueden engendrar entre ellos, pues utilizaron los vientres de alquiler, ¿no? Lo que se llama maternidad subrogada, que son vientres de alquiler, que es otra cosa también tremenda, ¿no? Tienes dinero, pagas para que entonces una mujer alquile su vientre y luego ese hijo te lo entregan a ti. Y eso lo hacen los futbolistas, lo hacen los de la farándula, los que tienen dinero, porque vivimos en este mundo así tan egoísta, ¿no? Entonces, estos 3 fueron ante un juez y pusieron un pleito, y el juez reconoció una nueva forma de familia que se llama familia poliamorosa, es decir, de muchos. Y eso es una locura. Entonces están esos, está la chica en estos días, una mujer en Rusia que se casó con una maleta, sí, casi como lo oyen, con una maleta. Y está la foto por internet para que la busquen. Se casó con una rusa, se casó con una maleta. Estamos locos. Se casó con una maleta y le da besos y dice que desde hace no sé si 1 año y medio, no sé cuánto, pues comenzó a descubrir que estaba enamorada de su maleta. Y entonces la acaricia, le da besos por todas partes porque está enamorada de su maleta y se casó con su maleta. Hace también algunos 3 años o 4, un hombre que tenía varios hijos dejó a su mujer y dijo que él era una niña de 6 años, que él estaba en el cuerpo equivocado y que era una niña de 6 años. Entonces se colocó medias como los calcetines que se ponen las niñas, blancas, largas, y se puso coleticas y falditas y todo, y lo adoptó una familia. Y entonces el hombre tiene 50 años y dice que tiene 6. Bueno, eso pasó hace 3 años, por lo tanto ahorita yo no sé si ya dirá que tendrá 9 o la fijación en la cabeza que tiene va a ser que eternamente tenga 6 años. Unas tonterías. Y vemos todo eso y vemos la gente que se quiere lavar las manos para no cuidar a los enfermos, pero andan con un perro para arriba y para abajo, con un gato por los parques. Y ojo, no tengo nada contra los animales, porque son creación de Dios también. Los animales hacen parte de la naturaleza y Dios ha creado los animales y los tenemos que amar y los tenemos que cuidar, pero no podemos caer en esa locura de que al gato y al perro, mi niño, mi niña, y celebramos el cumpleaños, una tarta, le ponemos un pastel con velitas, gorritos, y el pobre gato y el pobre perro ni se entera que es todas esas monerías que están haciendo ahí. Pues así estamos, hermanos. Bueno, creo que hoy me he extendido un poquito, entonces vamos a dejar ahí y vamos a pedirle al Señor la gracia. Vamos a darle gracias al Señor por la familia que tenemos. Muy buena, muy integrada, muy desintegrada, lo que sea, cada uno de su realidad va a decirle al Señor: Señor, yo te doy gracias por la familia que me has dado, por esa familia que me ha hecho crecer tanto, por esas heridas que puedo tener en el corazón, pero que son la posibilidad también de crecer, de hacer procesos de perdón y de romper todos esos círculos y de romper todas esas cadenas que a veces vamos arrastrando de generación en generación. Y entonces si he sido maltratado o abandonado, pues entonces yo también maltrato y yo también abandono. Pues vamos a pedir al Señor que Él pase su mano sanadora sobre cada uno de nosotros. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.